Bienvenidos a la Biblia en casa, al estudio de las Escrituras referentes al séptimo milenio. Le pido el favor de que se suscriba a nuestro canal, primeramente para que reciba nuestros mensajes y nuestras enseñanzas, y active la campanita para recibir nuestros mensajes. Bueno, en la clase pasada y antepasada, estuvimos hablando en los dos anteriores capítulos, estuvimos hablando de las 20 primeras generaciones. Esto corresponde a las 10 primeras generaciones desde la salida del huerto, que es donde comenzamos a recorrer estos 6 días de la creación, con la salida del huerto del Edén del primer hombre, Adán, siguiendo las generaciones de Sem, siguiendo las generaciones de Adán hasta Sed, que contamos 10 generaciones exactamente, y que probamos por la Escritura que Noé nació en el año 1020, o sea, en los albores del segundo día, y que el diluvio tuvo ocasión en el año 600 de la vida de Noé, o sea, ya iríamos en el año 1600. Pero después la Biblia narra las descendencias de Sem, Sen, Arfaxad, Sala, Eber, Peler, Reú, Serú, Nacor, Taré, hasta llegar a Abraham en el 1948, o sea, después del diluvio transcurrieron 380 años aproximadamente hasta el nacimiento de Abraham en Ur de los Caldeos. Ahí terminamos con el segundo día de la creación. Y en los albores, prácticamente 1948, en los albores ya, en la tarde ya del segundo día, para comenzar el tercer día o el tercer milenio para el hombre, nace el patriarca Abraham. Ahora, tenemos que resaltar que la revelación que comenzó en Génesis, cuando el Señor promete que de la simiente de la mujer vendrá el Salvador del mundo, estoy parafraseando lo que el Señor dijo en su palabra, que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, y que la simiente de la mujer destruiría prácticamente el pecado y a Satanás. Esa revelación fue creciendo con ese tiempo y se hizo mucho más reveladora, valga la redundancia, en la promesa que el Señor le hace a Abraham. Por eso este cuarto pacto que hace el Señor, después del primero que fue el edénico, el segundo con Adán, el tercero con Noé, este cuarto pacto con Abraham, aclara la promesa de la simiente de la mujer. Es tan contundente esta promesa, se llama la dispensación de la promesa, es tan contundente que la Virgen María 2000 años después, en el Magnificado, en su oración que hizo en el poder del Espíritu Santo, ella da gracias al Señor porque en ese momento se cumple la promesa a nuestro padre Abraham, dice ella, o sea, 2000 años después. Entonces, el primer patriarca o el patriarca Abraham, a quien se le hizo la promesa, ¿cuál promesa se le hizo? Se le hizo la promesa de que en él, en la simiente de él, serían benditas todas las naciones de la tierra. El Señor le prometió que su descendencia sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Ahora, también le prometió que su nombre sería conocido en el mundo entero, tal como vemos hoy que se ha cumplido. De las 3 religiones monoteístas, es decir, el Islam, los judíos y el cristianismo, tienen a Abraham como su padre, como su patriarca, como donde comenzó su fe. Las 3 religiones, o sea, más de 2.700, casi 3.000 millones de habitantes en la tierra hoy, prácticamente somos descendientes según su religión, según estas religiones monoteístas de Abraham, de la promesa que el Dios del cielo hizo a Abraham. Ahora, los otros 5.000 millones de personas en la tierra conocen el nombre de Abraham, así que la promesa del Señor de que su nombre sería engrandecido es más real hoy, después de 6.000 años, que nunca. La promesa que le hizo a Abraham, que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, significando de esta manera que de esa simiente, de él, de su pueblo, de su familia, de una nación que construiría a partir de su familia inmediata,
que fue la nación de Israel, serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea, efectivamente, las genealogías en el libro de Mateo y en el libro de Mateo y el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas comienzan a narrar las dos generaciones, especialmente de Mateo, las 60 generaciones aproximadamente, 62 generaciones hasta Cristo. O sea que todo eso está escrito en la palabra del Señor. Entonces a ese patriarca se le da la promesa de que de su familia vendría el Salvador. Ahora comienza el tercer día para el Señor desde la creación, desde la salida del huerto del Edén, y el tercer milenio para el hombre. Entonces los primeros años, esta época se va a llamar la época patriarcal. ¿Por qué? Porque al padre de una familia inmediata y extensiva se le llamaba patriarca. Eran familias beduinas, eran nómadas, y esas familias siempre obedecían a la voz del patriarca. Así que pueden, en el momento en que va creciendo la familia, siempre se le respeta al patriarca, al padre mayor de la familia, en este caso Abraham. Abraham, junto con Sara, o sea, de su esposa Sara, no vamos a entrar en el tema de Ismael ni en todo eso, porque el propósito de la escritura, del propósito de este capítulo es la cronología, como lo dije antes. O sea que Sara tiene un hijo a los 90 años y Abraham 99, que se llamó Isaac por la promesa, el hijo de la promesa, en esa promesa que el Señor le había hecho. Ahora, de la unión de Abraham con Sara nace Isaac, y de la unión de Isaac con Rebeca nacen los gemelos Jacob y Esaú. Recuerden ustedes que la bendición fue dada a Jacob, o Jacob robó la bendición junto con su madre, que correspondía a Esaú, y la Biblia narra todas esas cosas. Es desterrado a la tierra de Harán, donde su tío Labán se enamora de Raquel, mas el tío le entrega primero a la mayor, y resulta teniendo hijos o casándose con las dos hermanas, que eran Lea y Raquel, y ellas dos, en medio de los problemas y dificultades que esto les causó, y en razón de que Raquel era estéril, ella entrega a su sierva para que tenga hijos también, porque ella no podía tener hijos. Entonces Lea, la mayor, tiene 6 hijos, que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Pero Raquel, al fin del tiempo, tuvo los dos últimos hijos de las 12 tribus, que son los menores, José y Benjamín. Ahora, las siervas tuvieron a Gad, Aser, Dan y Neftalí, y de esos se constituyeron las 12 tribus de Israel, de las cuales vendría después una nación. Sus hermanos persiguieron a José, y José fue desterrado a Egipto, que era de los hijos de Raquel el mayor. El menor de todos era Benjamín. Entonces fue desterrado a Egipto, y sus hermanos lo desterraron a Egipto y lo vendieron como esclavo, pero Dios benefició la vida de José de una forma tan tremenda que llegó a ser el segundo hombre del reino y un hombre supremamente rico. Dice él al final, en el encuentro con sus hermanos, que él los perdona y que no se preocupen por todo lo que sucedió, porque ellos lo pensaron para mal, pero Dios lo constituyó en un bien para la nación. Porque después de haber quedado prácticamente en la pobreza y no tener que comer, 70 personas junto con Abraham y sus hermanos llegaron a Egipto y vivieron allá en abundancia, porque José era el segundo señor de Egipto y era preferido de Faraón. Ahora, esa historia la narra la Biblia en Génesis, de los patriarcas, y desde el huerto, de la salida del huerto del Edén y de la creación hasta el capítulo tal vez 50, y termina el Génesis hablando de la muerte de José. Ahora, Abraham fue enterrado en la tierra de Macpela con su esposa Sara, que era la única parte de la heredad donde estaba la tierra prometida de Canaán. Compró una porción de tierra que tenía una cueva que se llamaba Macpela. Allá fue enterrado Abraham y su esposa Sara. Y en el tiempo de Egipto, de la bonanza que tuvieron ellos en Egipto, junto con las 70 personas, hijos de Jacob, que entraron, José pide permiso a Faraón cuando muere su padre Jacob, y va y entierra a su padre Jacob en la cueva de Macpela donde estaba Abraham.
A eso es que se refiere la Biblia cuando habla de la fe. Ahora, después de la muerte, antes de la muerte de José, cuando José está muriendo, le pide al pueblo que cuando venga la promesa, o sea, cuando venga el Salvador, el libertador, que para este caso es Moisés, y la palabra Moshe en hebreo significa Salvador, que es tipo de Cristo que salvó Moisés, tipo de Cristo en el Antiguo Testamento que salvó al pueblo de la esclavitud, que tomen sus huesos y los lleven y los entierren junto a Abraham. Cuando él habla de estas cosas, está hablando de los 300 años por venir, porque el Señor le había dicho a Abraham que ellos serían durante 3 o 4 generaciones esclavos, o sea, más o menos 300 o 400 años de esclavitud en Egipto. Los faraones ya no conocían a José. Los 70 que llegaron allá se convirtieron en una multitud, en 2,5 millones de la familia de Abraham, tal como el Señor se lo había dicho, que de ese hijo Isaac, dice la Biblia exactamente que de uno ya medio muerto vinieron a nacer pues multitudes, como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, como lo dijo el Señor. Esos 70 se convirtieron en 2,5 millones. Ahora, venía la promesa, el Señor, de una mujer hebrea en Egipto, de una mujer hebrea, nace Moisés, salvado de las aguas. Y la historia, y empieza el libro del Éxodo a narrar la vida de Moisés, quien con el poder del Señor y las señales poderosas del Señor libró al pueblo. Ahí ya estamos hablando prácticamente de 2,500 años después de la salida del huerto del Edén, o sea, la mitad del tercer día, y 500 años antes de la vida de David. Entonces, salen al desierto, en el desierto transcurren tal vez durante los 40 años de castigo en el desierto, transcurren tal vez unos 65, 70 años tal vez hasta la conquista de Josué, cuando ya después de los 40 años muere Moisés y le entrega a Josué el encargo de conquistar la tierra. No pudo él entrar, pero el Señor permitió que Josué entrara y conquistan la tierra y la reparten en las 12 tribus de Israel. O sea, están cumpliendo ellos y haciendo conforme a la promesa prácticamente de 300 años antes, la promesa patriarcal, que la tierra sería dividida, la tierra de Canaán, desde Dan hasta Beerseba, sería dividida en las 12 tribus de Israel. No podemos entrar en detalle en razón del tiempo, pero Josué conquista la tierra, y después de que conquista la tierra, ya José, anciano, el pueblo empieza a desviarse en un sincretismo religioso con las costumbres que tenían los habitantes de ahí, a quien ellos desobedecieron y no sacaron de la tierra. Entonces se empezaron a mezclar sus costumbres religiosas, empezaron a abandonar al Señor, y hay unas palabras que todo el mundo conoce de la vida o del libro de Josué, donde dice, escoged vosotros a quién servís, yo y mi casa serviremos al Señor. Y de todas las promesas que el Señor nos dio, ni solo una faltó. Y bueno, a la muerte de José, el pueblo se descarrila nuevamente, y el Señor, en su infinita misericordia, tiene que enviar durante 350 años a 13 jueces caudillos que los libraran de sus enemigos, porque cuando ellos se apartaron de Dios, los enemigos se crecieron alrededor, y era una constante guerra y un constante abuso de la nación de Israel. Y el Señor, en su misericordia, nuevamente, en su gracia y en su misericordia, envía hombres llamados jueces. Está Otoniel, Sansón, Jefté, Gedeón, una mujer, Débora, Barak, y todos ellos, siendo hombres, simples hombres, o hombres normales, sencillos, fueron revestidos del poder del Espíritu Santo para guiar a esa nación hacia la verdad y librarlos de todos sus enemigos. Ahora, esa época de los jueces duró 350 años, hasta que el último juez, que fue el profeta Samuel, juez y profeta después, tiene que asumir el cargo de profeta para nombrar a un rey que la misma nación pidió que se le nombrara. Entonces ahí viene un momento bastante relevante en la historia de los reyes, cuando Samuel se entristece por el nombramiento, porque el pueblo está pidiendo un rey. Y el Señor le dice a Samuel, no te preocupes, no te desecharon a ti, sino a mí. Habían desechado la teocracia, ahora querían
una monarquía como las otras naciones de la tierra, que fue lo que el Señor les pidió. O sea, les dijo, serían un pueblo santo a diferencia de todas las naciones paganas, pero ellos insistían en ser como las otras naciones. Se olvidaron del Señor, nombraron a Saúl, lo nombraron por su apariencia, por su carisma que tenía, prácticamente por la presencia que tenía el hombre. Dícele que era más alto que cualquiera otro de toda la nación, por encima de los hombros de los demás. Y lo nombraron, pero resultó un rey soberbio como ellos lo nombraron. El Señor les dijo lo que le iba a suceder con ese rey que nombraban ellos. Y en su infinita misericordia y para cumplir su promesa, y dice el Señor a Samuel que vaya a la casa de Isaí y nombre uno y unja uno de ellos, porque de ahí saldrá un rey para Israel. Pues no es otra cosa que el Señor cumpliendo con la promesa, porque Isaí era ascendiente de Rahab la ramera, aquella ramera que vivía en Jericó, en las murallas de Jericó, que recibió a los espías en paz. Esa mujer está en Hebreos 11, declarada como una mujer de fe que fue salva por la confianza que tenía en el Dios de Israel. Y ella es descendiente prácticamente de ella. El rey David es tal vez el tataranieto, de Rahab la ramera. O sea que se van uniendo todas las promesas del Señor aún por encima de los errores humanos. Y David nace prácticamente en el año 3000 desde la salida del huerto de Edén, terminando el tercer día. A partir de este momento empezamos cronológicamente a citar los años al contrario, desde el año 0, que fue la muerte de Herodes, en el que tenía el Señor Jesucristo aproximadamente entre 6 y 7 años, porque la nueva era del nuevo calendario solar, que tiene 365 días y 6 horas, comenzó en el año 0. Antes era un calendario lunar el que vivía el pueblo hebreo. Entonces empezamos a contar ahora los años del cuarto día, desde el año 0 o el año 0 hasta antes de Cristo 1000 años. Y exactamente desde la vida de David hasta el Señor Jesucristo está el cuarto día o el cuarto milenio después de la salida del huerto. Las fechas se han precisado por la ciencia ahora de una manera que lo deja a uno pues perplejo de ver la exactitud, y vamos a ver algunas fechas de la deportación a Babilonia exactas, con el tiempo exacto en que ocurrieron. Así que este tercer día comienza con el nacimiento de Abraham en Ur de los Caldeos, con toda la era patriarcal de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos de Lea, de Raquel, de Silpa, de Bila. Después se enfrasca en la historia, la palabra del Señor, de la historia de José, vendido por sus hermanos, termina con la muerte de José. Después viene el libro del Éxodo, después vienen los tal vez 70, 80 años de la época del desierto y de la conquista de Canaán. Después la muerte de Josué en el libro de Josué, y comienzan los 300 años de los jueces. Y después de los jueces y de nombrar, viene la época de los reyes, se nombra el rey Saúl, y después viene el reino de David, que es típico del reino de Cristo durante 1000 años. David quiere hacerle una casa al Señor, y el Señor no lo permite porque era un guerrero y derramó demasiada sangre. Y también la Biblia narra los pecados de David, un hombre sujeto a pasiones, como diría Santiago, semejantes a las nuestras. Pero le promete a David que de su simiente, igual, confirma la promesa que le hizo 1000 años antes a Abraham, y es efectiva. Vamos a verlo en el cuarto día, cómo el Señor cumple con esa promesa hasta venir el Salvador del mundo, al que le llamaron en su época por las calles de Jerusalén, Hijo de David, Hijo de David. Que el Señor les bendiga. Transcurrió ya el tercer día para el Señor desde la creación, y el tercer milenio para el ser humano o la humanidad. En el próximo capítulo vamos a ver desde la vida de David hasta el nacimiento del Hijo de David. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y les vuelvo a pedir el favor de que se suscriban en nuestro canal y que activen la campanita
para recibir nuestras enseñanzas. Bendiciones.